vamos a desarrollar este ejercicio con el contexto anterior que hemos visto y ver más o menos qué es lo que nosotros tenemos que ya ir desarrollando para poder interpretar el ejercicio y para poder llevarlo a la representación gráfica. Reitero, yo sé que alguien va a decir, profe, métamelo en una graficadora y listo. Y en verdad resulta así. Pero hay que saber qué significa, qué me representa cada cosa. Entonces, eso sí les recomiendo de que esto hagámosle de manera manual. Luego, más adelante, efectivamente, ustedes van a poder utilizar todas esas herramientas informáticas para graficar, para muchas otras cosas, y más van a saber cómo interpretar de manera adecuada. Rápidamente, aquí hagamos este ejercicio. Dice, tengo la función. Es la función y lo que me pide hacer su representación gráfica. Entonces, la primera parte que yo tengo que sacar de una función, recuerdan que cuando veíamos casi al final del capítulo 1, habían ciertos pasos que yo debía de seguir para hacer su representación gráfica. Y el primer paso era la determinación del dominio. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí el dominio, ¿cuál vendría? Es quien me dice, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales excepto el 3. ¿No es cierto? Entonces, estamos diciendo que x tal que x pertenece al conjunto de los números reales menos el valor 3. Entonces, aquí yo ya saco una información muy importante. O dicho de otra manera, ¿no es cierto? Va desde menos infinito hasta 3, perdón. Está bien. Desde 3 hasta más infinito. Este es el dominio de la función establecido en intervalos. Estamos. La segunda parte me parece que era analizar, si no estoy mal, la simetría. Y recuerden que la simetría era de sustituir x por menos x en la función y ver qué es lo que pasa. Y reitero, esto se hace una sola vez. ¿No es cierto? Porque esto es importante en el momento de que yo quiera ya darle una interpretación gráfica a la función. De verdad, esa información. Entonces, si yo hago f de menos x es igual a sustituir x, me quedaría 2 como menos x menos 5. Y acá abajo me quedaría menos x menos 3. Aquí haciendo ya la parte algebraica me queda menos 2x menos 5 sobre menos x menos 3. Si saco el signo arriba y el signo abajo, me va a quedar menos de esta manera. Estoy aplicando álgebra. Queda menos x más 3. Aquí menos con menos se me hace más. Resulta entonces que como después de haber hecho todas las operaciones, obtengo esta relación. Y aquí es donde yo determino qué tipo de gráfica es esta, qué tipo de característica simétrica tiene. ¿Es par, es impar o ninguna de las dos? ¿Quién me dice? No es ninguna de las dos. Efectivamente, no es ninguna de las dos, porque si nosotros observamos la función original, con esta función, que es la que acabamos de desarrollar con este procedimiento de simetría, podemos ver que son dos funciones completamente diferentes. Sí, 2x se mantiene, el x se mantiene, pero ahora acá tenemos menos 5 más 5 y más 3 en el caso de acá. Por lo tanto, esta es otra función cualquiera, entonces lo que nosotros sacamos de aquí como deducción es no hay simetría. ¿Sí? El tercer paso es el análisis de la periodicidad, pero en realidad esta función, periodicidad, esta función no la tiene. Es evidente a veces debe estar marcado ciertas formas de funciones donde frecuentemente se especifica, o a no ser que tengamos una función trigonométrica, entonces a lo mejor ahí sí existe la periodicidad. El cuarto paso es analizar los costes con los ejes. Ojo, verán, yo ya tengo cierta información, tengo esto lo de acá.
Los costes con respecto al, cuando hablamos del coste con el eje Y, ¿cuánto debe de valer X? ¿Cuánto debe de valer X para sacar el coste con el eje Y? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la condición? Debe valer 0. X debe de valer 0. Esa es la condición matemática que me permite encontrar los costes con el eje X. Y también aquí voy a hacer una pausa, porque a veces cometen este error. Supongamos que esta función tenía como dominio desde menos infinito hasta menos 3. Supongamos. Y desde 3 a más infinito. ¿Sí? Hacemos el dominio, sacamos simetría, periodicidad y venimos a los costes. ¿Tiene sentido matemático hacer esto? ¿Sería lógico hacer eso? ¿Quién me dice? Suponiendo que el dominio es... Aquí ya tengo un corte, profe. ¿En dónde? En el -3 y en el 3. No. Eso es otra cosa. A ver. Lo que nosotros estamos haciendo es un procedimiento para sacar información que me permite hacer la representación gráfica. Sí. Entre esos pasos está la determinación de los costes de la función con los dos ejes. Mi pregunta es la siguiente. Supongamos, por eso digo, supongamos, presten atención, supongamos que esta función tenía este dominio de menos infinito a menos 3, de 3 a más infinito. Llegamos a esta parte de costes. ¿Tiene sentido matemático hacer este análisis? Eso quiero que vean. No, ¿Por qué? porque la función ya. La respuesta es correcta, pero quiero que me digan por qué. ¿Por qué X Profe. no puede tomar 0? ¿Perdón? ¿Por qué X no puede tomar 0? Correcto, exactamente. Eso quiero que ustedes lo vayan analizando porque cometen ese error. Tienen un dominio, insisto, algo así. Vienen a este punto y quieren encontrar los costes con el eje X. Entonces, si nosotros observamos, el X igual a 0 debido a este dominio no está presente. Por lo tanto, no existe costes con el eje Y. Porque el X, reitero, no es parte del dominio. Sin embargo, cuando hacen los ejercicios, claro, uno les da un procedimiento, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Entonces, quieren realizar y quieren obtener, y es más, y encuentran valores. Entonces, no debemos de cometer esos errores que prácticamente están sujetos al dominio. Por eso digo, el dominio es una parte muy importante que yo tengo que analizar, tengo que sacarle bien, porque eso me da mucha información para mi análisis. No sé si queda claro esta situación, porque a veces sucede que cometen esos errores. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Vamos a ver. Volvamos acá. En este caso, como si es parte del dominio, sí lo puedo evaluar. Entonces, aquí lo que hago es X. Entonces, lo que evalúo es de lo siguiente. F de 0 dice que va a ser igual a 2 por 0, 0, menos 5, a 0 menos 3. Resulta que yo tengo un coste en el punto, un coste en el par ordenado 0,5 tercios. Este es un punto que le pertenece a la gráfica y obviamente que está sobre el eje Y. Cuando hablamos de costes con el eje X, ¿cuál es la condición? Y igual a 0. Y igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que hacemos es 0 es igual a 2x menos. Aquí por ejemplo, si determináramos el rango, y el rango también me da que no existe el valor de 0, ¿sí? Podríamos hacer la misma consideración.
¿sí? Pero analizando el rango, cuidado, no en el dominio. Entonces hago esto pasa dividiendo. Por último, lo que voy a obtener es que X resulta ser igual a, si no estoy mal, y revisando, a 5 medios, porque este término pasa casi a C0, y aquí despejando el X, el 5 pasa al otro lado. Entonces, aquí el par ordenado que me da un coste es de 5 medios, 0. Yo ya tengo otra información, 2 pares ordenados. Tendrán listo esta información porque luego le vamos a utilizar en la representación gráfica. Vamos a lo siguiente, en donde vamos nosotros a incluir las asíntotas. ¿Sí? Claro está que también tendremos que analizar continuidad, pero vamos primero en el paso 4, vamos a ver, a determinar asíntotas. ¿Sí? Bien, nosotros teníamos un dominio definido entre menos infinito 3, 3 más infinito. Y aquí es donde nosotros tenemos una información que debemos de analizar, que dice que X tiene que ser diferente de 300. Aquí es donde yo analizo eso, que justamente sale del denominador. Estamos, reitero, no vayan a la aventura y decir, sí, esa es una asíntota. Sí, a veces sí le atinan y otras veces a lo mejor no. Entonces aquí lo que yo hago es límite cuando X tiende a 3, ¿no es cierto?, de la función que es 2X menos 5 sobre X menos 3. Aquí yo tengo que analizarle esta función en los dos lados de 3. 3 por la derecha y 3 por la izquierda, es decir, tengo que analizarle un límite lateral. Por la derecha, de 2X menos 5 sobre X menos 3. Si aquí evalúo este valor por la derecha, yo sé que un valor de 3 por la derecha, ¿cuál es una cantidad? Por 3 por la derecha. De 5, 4, Pero recuerden, al hablar del límite decimos que tiene que ser cercano al 3. 3,01 puede ser. 3,01, correcto. Para entender que nos estamos aproximando por allí. Aplicando el teorema de la sustitución, yo voy a tener aquí 3,1 en mi mente, nada más. Pero al fin y al cabo es 3. El 3, entonces aquí voy a tener 6 menos 5. Y aquí voy a tener 3 menos 3. Pero por la razón que acabo de mencionar, a este yo le estoy entendiendo que es un valor cercano a 3 por la derecha. Claro, no le pongo el 3.0001, sino ya le digo es el 3. Acá arriba es evidente que ¿qué signo va a tener esto? 3 por 2, 3 por 2 me va a dar 6 y algo más tal vez. Menos 5, el resultado aquí me da un valor positivo, 1, ¿sí o no? Porque más allá de la cantidad me interesa es el signo. Sin embargo, aquí vamos a tener un 0, pero este 0, ¿por qué lado va a ser? ¿Un 0 positivo o un 0 negativo? Positivo. Positivo. Y habíamos visto, creo, el día de ayer, 1 dividido para 0 en el concepto matemático, ¿qué me da como resultado? Una cantidad para 0, no solamente 1, sino cualquier cantidad que... Infinito. ¿Cuánto? Infinito. Infinito. Entonces aquí me va a dar Positivo. más infinito, correcto. Si nosotros analizamos acá, límite cuando X tiende a 3 por la izquierda, 2X menos 5 sobre X menos 3, y hacemos exactamente lo mismo, un valor cercano al 3, el 2.9, por 2 me va a dar 5 y algo más, aquí sigue siendo de igual manera 6, como digo, estamos acercándole al 3, 3 menos 5, sin embargo, aquí este 3 es un valor que tiende a 3 por la izquierda, menos 3, aquí vamos a tener 1, y este 0, ¿qué va a ser? En este caso. Negativo. Negativo, porque como dije hace un momento, yo digo un valor cercano a 3 es el 2.9, menos 3 me da 0, menos 0,1. Entonces este es un valor negativo, por lo tanto aquí 1 dividido para un 0 de tipo negativo. Cuidado, no estoy diciendo menos 0, ni más 0, sino es un 0 positivo y un 0 negativo, es hacia dónde se da este resultado de aquí.
Por lo tanto, aquí me da menos infinito. En primera instancia, nosotros vemos que este tipo de límite es un límite infinito. Pues el resultado final, x va a 3, más infinito, x 3 por la izquierda va a menos infinito. Entonces aquí lo que yo tengo es que en el valor de 3, yo tengo una asíntota vertical. Pero por el lado derecho se comporta de una manera y por el lado izquierdo se comporta de otra manera. Vamos ahora a los otros tipos de asíntotas, cuando x tiende a más infinito. De 2x menos 5, x menos 3. Si hago tender el límite, voy a tener infinito sobre infinito. Esto es una indeterminación. Por lo tanto, tengo que dividir para la máxima potencia. Voy a tener que esto es 2 dividido para x, me quedaría 2 dividido para x, porque x a la primera potencia es la máxima potencia de la relación. Dividido para x, tanto numerador como denominador. Se va, entonces me queda el límite de 2 menos 5 sobre x sobre 1 menos 3 sobre x, haciendo tender el límite, me queda 2 menos 1 sobre, 5 sobre infinito. Aquí me quedaría 1 menos 3 sobre infinito. ¿Esto qué es? ¿Cuánto vale 5 sobre infinito? Cero. Toda cantidad elevado para un número extremadamente grande, en este caso más o menos infinito, siempre es 0. Entonces, esto es 0, quiere decir que el límite es 2. Si nosotros observamos la estructura del problema, ¿sí? Aquí era a más infinito, me faltó colocar eso. No se olvidarán de colocar esas notaciones. Cumple lo que es un límite al infinito. Analicé más infinito y me dio un resultado 2. Entonces es un límite al infinito. Lo que me está diciendo que en 2, claro, que en y igual a 2 yo tengo una asíntota horizontal. Es decir, que la recta es paralela al eje X y consta en y igual a 2. Acá entendemos que la recta es paralela al eje Y consta en X igual a 3. ¿Sí? Eso es lo que sacamos de información. Ahora veamos el otro límite. Menos infinito, 2x menos 5. Aquí vamos a tener menos infinito sobre menos infinito. Esta es una indeterminación. Aplicando lo mismo, vamos a tener que analizar este límite cuando va hacia menos infinito de 2. Vamos a aplicar la misma propiedad. O sea, es más, voy a analizar lo mismo. ¿Sí? A eso me refiero. Estoy ganando solamente este paso. Y en el caso de aquí me quedaría límite, si le hago tender el límite, me da que el límite es igual a 2. ¿Sí? Es decir, quiere decir que la asíntota es la misma y igual a 2. O sea, la asíntota horizontal se me repite. Y no está mal, es correcto eso. Eso es lo que puede suceder. Estamos... Nuevamente, esto sería lo que me corresponde hacer. Yo ya tengo entonces información. Ahora, la siguiente pregunta. Nuevamente, supongamos que mi dominio estaba definido, pongámosle así, cerrado en menos 4, abierto en 3, y desde 3 abierto a 5. Hagamos cuenta que cerrado en 5. Este es el dominio de la función, ¿sí? Supongamos. La asíntota vertical la podemos desarrollar porque me está diciendo que en 3 tengo que analizarle para ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Y ojo, no necesariamente tiene que ser una asíntota vertical, tendrán mucho cuidado, por eso digo, hay que saber entender el desarrollo del problema. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Puedo calcular las asíntotas verticales suponiendo que ese es mi dominio? ¿Tiene sentido analizar los límites horizontales? ¿Quién me dice? Suponiendo que... Tiene sentido, profe, es el mismo número.
El Mande. 3, por ejemplo. Es que no tendría sentido si es por la izquierda o por la derecha del 3, porque al final está cogiendo, como que se acerca el 3, pero no lo toma. No, las asíntotas horizontales. Recuerda cuál es el concepto de las asíntotas horizontales. Es esto. Esto es lo que me define una asíntota horizontal. La pregunta mía es esa. Si mi dominio estaría entre menos 4 y 3 y 5, ¿tiene sentido encontrar la asíntota horizontal? ¿Sí o no? No, porque no llega a valores de más infinito, menos infinito. Correcto. Recuerden que nosotros aquí analizábamos en esto. Más infinito. Entonces la pregunta aquí es, ¿aquí está el más infinito? No, aquí no está como limitante. Por lo tanto, en mi ejercicio, yo no podría calcular ni en más ni en menos infinito, porque no es parte del dominio. Acá, ¿por qué lo calculé? Porque aquí en el ejercicio original que estamos desarrollando, efectivamente, el dominio me dice voy hacia más infinito y hacia menos infinito. ¿Por qué digo o hago estas aclaraciones? Porque a veces tienen situaciones así, con dominios de esta manera, y sin embargo quieren encontrar los límites horizontales. ¿Estamos? Entonces, justamente lo que dice ahorita su compañera, no se puede calcular el límite horizontal porque el X cuando va a más y menos infinito no está o no está contenido en el dominio. ¿Sí se entiende? O sea, yo les pongo que tengan cuidado en estos errores que a veces se cometen en el desarrollo y me dan malas interpretaciones. ¿Sí? A que tengan presente, que no tengo que realizar. Porque claro, uno dice, el profe dijo hay que calcular las asíntotas horizontales, entonces hay que aplicar la relación, la expresión es. Y no es así. Una pregunta. Dígame, Si Daniel. son varias asíntotas, por ejemplo, tenemos que hacer la misma función, o sea, los límites, Pero, ¿cómo le digo? ¿la horizontal o la vertical? La vertical. No, pues de ley tengo que utilizar la misma función, pero van a ser en diferentes puntos, qué sé yo, cuando X tiende a 3, X tiende a 5, los valores que me den el dominio. Sí, porque qué sé yo, tengo un intervalo menos infinito a menos 4, de menos 4 a 2, de 2 a 5 y de 5 a más infinito, voy a colocar algo así. Entonces, obviamente mis puntos de análisis son el menos 4, el 2 y el 5, para saber si existe o no existe asíntotas. Entonces, en cada uno de estos puntos, obvio, utilizo la misma función, pero cuando X tiende a menos 4, cuando X tiende a 2 y cuando X tiende a 5. ¿Sí? Gracias, bro. Ok. Y recuerden, para que sea asíntota vertical, el resultado tiene que ser más o menos infinito, porque si aquí me da un valor numérico, qué sé yo, me hubiera dado aquí 2, y acá me va 2, quiere decir, por ejemplo, que en X no existe asíntota. Lo que me está diciendo es que hacia dónde va la salida, hacia 2, ¿sí? Eso es importante. A ver. Listo, borremos esto. Bien. Entonces, con esta información hasta aquí, nosotros ya podemos dar una interpretación gráfica. Vamos a ver, construyamos rápidamente un sistema de coordenadas. A ver, movámosle a casito. Y de aquí a acá, ya. Bien, vamos a cambiar. Vamos a poner las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales me dio lo del análisis que acabé yo de realizar. Me da que es en el valor de X igual a 3. Entonces, supongamos que esto es, a ver, hagamos aquí, por aquí. X es igual a 3. La asíntota, a ver, no puedo hacerle una línea interpuntada, no me permite, no. La asíntota horizontal, si no estoy mal, me corrigiendo, me dice que está en 2, estaría por acá aprox más o menos. ¿Sí?
me dio una información adicional, pongámosle de tomate. Los costes con los ejes, vamos a ver cuáles eran los costes con los ejes. Es el 0.05 tercios. 5 tercios. ¿Cuánto es 5 tercios? 1,6. 5 tercios. Quiere decir que más o menos estamos, a ver, esto es 2, 5 tercios. Debe ser por aquí aprox. Este es el coste con el eje Y. Y el otro me parece que es 2,5. 1, 2, 2,5 debería ser por aquí. ¿Sí? Esas son la información que yo ya tengo. Ahora, del análisis de los límites horizontales, recuerden que me indicaba, esto es del valor de 3. A ver, ahora pongamos otro color para hacer la gráfica, pongamos el color este. Dice que esto es del valor de 3. Déjenme ver si se ve, no se ve, sí se ve. Este es del valor de 2. Sí, y estos son los costes con los ejes, lo que está en tomate. Bien, me decía que cuando me voy hacia 3 por la derecha, ¿hacia dónde se da iba la salida? ¿Dónde era 3 por la derecha? Infinito positivo. Era más infinito. Entonces, gráficamente yo le puedo decir, entonces si viene para acá. Esta vendría a ser la representación, mi interpretación. Cuando era 3 por la izquierda, ¿hacia dónde va? Hacia el menos infinito. Es decir, así. Pero como tiene que pasar por el punto de coste con el eje X, y obviamente también tiene que pasar por el punto de coste con el eje de Y, voy a tener esto. Ahora, cuando analicé, cuando va hacia más infinito el X, ¿hacia dónde iba la función? Cuando va hacia más infinito, ¿hacia dónde iba la función? La salida. Hacia 2. Hacia 2. Aquí está. Cuando X va a más infinito, la salida va hacia 2. Entonces quiere decir que cuando X va a más infinito, esto va hacia 2. No corta la asíntota, cuidado. Va hacia 2. Y lo mismo cuando iba hacia menos de infinito, también me decía que va hacia menos 2. Y si ustedes observan, prácticamente yo tengo aquí la representación gráfica de esta función. Lo meten en una graficadora, en el GeoGebra, en el Google, le ponen allí el Google Plot, me parece que es allí un plot, van a obtener esa gráfica con esas características. ¿Sí? Entonces, si ven que con el análisis que acabo yo de desarrollar, yo ya tengo una primera representación gráfica y tengo mis interpretaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? No sé, esto pues es un modelo de algo que me representa ya dentro de las aplicaciones. Nosotros estamos viendo desde el punto de vista netamente geométrico. Como ven, y es una función que no tiene ninguna... es adimensional, no hay unidades, no me representa plata, etcétera. Pero si el modelo fuera ese, que me representa una función de costo, una función de, no sé, una función de utilidad, una función de ingreso, yo ya le doy sentido a los resultados. ¿Sí? Si X crece o si es una función de costo, estoy diciendo de que mis costos de producción van a bajar, si me muevo en el otro segmento, etcétera, etcétera. Muchas cosas ya las voy interpretando, pero gráficamente yo ya sé cómo puedo obtener esta primera representación. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Con el límite y la derivada, con la derivada, todo esto se simplifica aún más. La gráfica es mucho más exacta. Preguntas. No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio. A ver, veámosle. Le voy a hacer el...
Iniciar calculadora. Solo para que quiero que vean la función. Cómo me sale 2. Perdón. Paréntesis. 2x menos 5 dividido por x menos 3. ¿Sí ven? Aquí está la gráfica. Donde tenemos que y es igual a 2. Es la asíntota. Y x es igual a dos asíntotas, la horizontal y la vertical. ¿Sí? ¿Se ve la gráfica del GeoGebra? ¿Sí se ve la gráfica? Sí, profe. Aquí vemos la función, ¿no? Insisto, yo sé que alguien viene y coge el GeoGebra, y esticha la gráfica, pero hay que entender. Yo siempre aconsejo eso. Entendamos los resultados. Ya más adelante, cuando usted tenga más experiencia, más expertise en el desarrollo de las matemáticas, eso lo van a utilizar como herramienta. ¿Sí? Entonces, claro, si tengo como herramienta una graficadora, voy a la graficadora, pero voy a entender qué es lo que tengo como resultado. ¿Sí? Estamos, como ven, aquí está la gráfica, el corte en el eje X, el corte en el eje Y, 2,5, aquí era 1,66, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Vamos a ver. Vamos a la... ¿Qué pasa? Vamos a la presentación. ¿Estamos? Bien. Vamos a la definición de las asíntotas oblicuas. Tampoco no es nada del otro mundo, solamente interpretar correctamente. Las asíntotas oblicuas van a existir solamente cuando tengo funciones racionales, pero cuando tengo la división de un polinomio para otro. ¿Sí? Solo allí nosotros podemos adelantarnos a interpretar la posible existencia de una asíntota oblicua. Pero aquí adicionalmente debe de cumplir una condición, que esta es la que prácticamente define la existencia o no. Y esta es que el grado del polinomio del numerador con respecto al grado del polinomio del denominador deben tener una diferencia, tienen que tener una diferencia de máximo 1 grado entre sí. Es decir, el numerador, si es de un polinomio de orden 3 o de grado 3, el numerador, para que exista una asíntota oblicua, debe de ser un polinomio de grado 2. Eso siempre. El numerador es mayor al denominador. Si se da lo contrario, no existe asíntotas oblicuas, o si el grado es mayor en dos unidades, es decir, un polinomio de orden 5, el numerador, y un polinomio de orden 3 en el denominador, prácticamente allí no existe una asíntota, ¿sí? No existe una asíntota. Entonces son las reglas bien claras, las cuales yo tengo que aplicar directamente. Bien, primero es lo que yo tengo que analizar o identificar. Esto es lo que acabo de poner como regla, el grado de los polinomios. Lo segundo es que al hablar de asíntotas oblicuas, yo analizo en los límites de más y menos infinito. Y su resultado también puede ser más o menos infinito. Es como decíamos, otros tipos de límites. Recuerdan al final de la clase de ayer, creo que eran estos tipos de límites. Perdón, acá. Otros límites. ¿Sí? Estamos... Ahora, sin embargo, cuando se da esta condición de que analizo entre más y menos infinito, cuando x tiende a más infinito y la salida me da más y menos infinito, ojo, esa no es la condición de asíntota oblicua, mucho cuidado. La condición de la asíntota oblicua, reitero, es debido a lo que les acabo de explicar. Primero, que sean polinomios, tanto numerador como denominador. Y lo otro es que el grado del numerador debe ser mayor en una unidad al grado del denominador en los polinomios. Si no se cumplen esas dos características, no es por más que el resultado me dé como está allí, x tiende a más infinito y x tiende a menos infinito, etcétera, etcétera, no es que me dice la existencia de una asíntota. Bien, ¿cómo se calcula o cómo se determina la asíntota? Me parece que no se alcanza a ver, ¿no es cierto? Me
partecita de aquí, déjenme corregir algo. No, no se alcanza a ver, me parece que no se alcanza a ver. A ver, pongámosle este aquí. Creo que ahí está mejor, un poquito mejor puede ser. Bien. Ya. Aquí creo que va a mejorar eso. A ver. Listo. Ya. Algo parece que se alcanza a ver. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, yo tengo una función que es la división de dos polinomios. Ya, eso está bien claro. Lo que se hace a continuación es dividir el polinomio esta forma racional. Sí, es dividir, es decir, yo hago la operación de división x al cuadrado más 5x más 5, le divido para x más 2 y me da como resultado, esto es muy importante, porque lo que yo hago algebraicamente, reitero, es dividir, un ratito la pluma, blanco, entonces lo que yo hago como operación algebraica es esto, x al cuadrado más 5x más 5, lo que hago es dividir, aplicar la regla algebraica. Entonces aquí digo es x al cuadrado más 2x, si resto aquí me va a quedar, perdón, x al cuadrado, aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 3x, entonces aquí le sumo más 3 por x, 3x, obviamente aquí le tengo que bajar este número más 5 y 3 más 2 me da más 6. Si resto, aquí me da como resultado menos 1. Bien. Una vez que llego a esta parte del problema, quiere decir que yo, ¿cómo represento entonces? Es justamente en esta línea. El x más 3, es decir, esto que obtengo de acá como resultado de la división, ¿sí? Aquí está expresada la asíntota oblicua, porque es la ecuación de una recta inclinada, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano, es la representación de la ecuación de una recta, la asíntota oblicua. Y acá, esto de aquí me representa el residuo. El residuo es menos 1 dividido para x más 2. ¿Sí? Con este signo, mucho cuidado, no se olvidarán de este signo para este ejercicio. Entonces quiere decir que la expresión racional que tenemos aquí descrita, yo la puedo ahora escribir de esta manera. X más 3, ojo, recuerden, esto es muy importante. Ahí está la ecuación de la recta y el residuo. Lo que yo reiteraba hace un momento, la ecuación de la recta es la representación del asíntota oblicua. Entonces, gráficamente esto me da cómo está representada la recta. Entonces, obviamente la recta es y igual a x más 3. ¿Sí? Pero, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de considerar. ¿Sí? Mi gráfica pudo haber sido como está aquí descrita en la línea roja, pero hay alguien porque me dice, profe, ¿por qué no pudo ser así? Perdón, un ratito, con lo que me es rojo. También podría haber sido así. ¿Sí? ¿Cómo determino cuál de esas es? Y para eso utilizo el residuo. ¿Sí? Para eso utilizo el residuo. Por eso el residuo es bien importante. Si ven acá abajo, yo analizo el residuo de la división cuando x va hacia más y hacia menos infinito. Y en el momento que yo le analizo, yo tengo que determinar, ¿no es cierto? Como podemos ver en mi ejemplo, me da hacia un 0. ¿Hacia qué 0? Hacia un 0 negativo. Porque si nosotros observamos el límite, me dice menos 1 de x más 2. Entonces aquí yo, si aplico el teorema de la sustitución, aquí debería de quedarme, a ver, perdón un ratito, voy a cambiar el color de la... Me quedaría entonces, aquí aplicando el teorema de la sustitución, me quedaría menos 1 sobre infinito, perdón, acá abajo me quedaría infinito. Entonces, menos 1 para infinito, ¿cuánto me da? 0 por la izquierda.
Correcto, 0 por la izquierda es como si me estuviera dando un valor de ceros negativos, valores cercanos al 0, pero desde la parte negativa, ceros negativos. Y en el otro caso, también haciéndole menos 1 dividido para menos infinito, aquí de menos se hace más, entonces quiere decir que aquí me da un 0 positivo. ¿Cómo le interpretamos esto? Esto es lo que me define cómo está la función respecto a la asíntota, ¿sí? Como yo le estoy analizando cuando x, yo le estoy analizando cuando x va hacia más infinito, es decir, estoy analizando en esta parte, ¿sí? Aquí me dice que cuando es negativo, la curva está debajo de la recta. Entonces, evidentemente, esta era la tendencia correcta. Si nos vamos hacia el otro lado que me dice hacia menos de infinito, ¿no es cierto? Que en este caso me dice que es un 0 positivo. Entonces, lo que me dice es que al ser un 0 positivo está sobre la recta, sobre la asíntota oblicua. Obviamente, entonces, es esta parte de la gráfica. Por lo tanto, lo que yo había hecho hace un momento, ¿y por qué no es así? ¿Sí? Eso lo resolvemos con esta parte. Por lo tanto, se va. O sea, aquí lo que se analiza es el residuo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Esta parte. Jóvenes. Entonces, así se obtienen las asíntotas oblicuas. ¿Cuáles son las condiciones matemáticas? ¿Cómo hago el análisis de las asíntotas oblicuas? ¿Sí? Y cómo lo interpreto ya en la representación gráfica. ¿Sí? ¿Preguntas? Antes de avanzar al siguiente tema. ¿Alguna duda? Profe, entonces, para que vaya en donde tachó, los ceros tendrán que cambiar o igualmente van a ser los mismos. ¿Dónde, perdón? ¿En qué parte, Pedro? En la, cuando hizo las curvas y las tachó. Ah, estas de aquí. Ajá, Claro, al analizar yo el residuo, evidentemente estos no van, sino que son las que corresponden a las que acabo de desarrollar acá. ajá, sí, pero mi pregunta es que, perdón, que para que vayan ahí adentro, los límites tendrían que ser diferentes. Ah, correcto, claro, que entonces aquí me salía un 0 positivo, acá me salía un 0 negativo, entonces ahí sí hubieran sido estas de aquí y no las de acá. Por eso digo, aquí en dónde está localizado la gráfica dentro de la asíntota oblicua, está en el análisis del residuo del análisis del residuo en el límite. ¿Sí? Recuerden que esto es lo que dije, yo estoy analizando desde este residuo, con el límite hacia más infinito y hacia menos infinito. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Bien, otro tema bien importante en donde se aplica el límite es el concepto de la continuidad de una función en un número y en un intervalo, porque dentro de otras operaciones algebraicas la continuidad es necesaria, un aspecto necesario y matemáticamente que se debe de cumplir, sobre todo cuando hablamos de la derivación y la integración. Bien, la continuidad se basa en tres premisas fundamentales. Y aquí van a ver una que ya vimos anteriormente con respecto a la existencia del límite. Por eso recuerden lo que dije al inicio de la clase, el teorema de la existencia del límite lo vamos a considerar aquí. ¿Cuáles son esas tres premisas? Son sencillas. La primera es determinar si la función existe. ¿Sí? Y para determinar si la función existe es el hecho de evaluar el valor del dominio, un valor del dominio en la función. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo tengo una función y igual x al cuadrado más 5 sobre x. Y muy bien, yo quiero saber si la función existe en f de 2.
Entonces lo que hago es evaluar la función 2 elevado al cuadrado, 4 más 5 sobre 2, me queda que es 9 medios. Entonces, esto es lo que me dice si la función existe o no existe. Es evaluar la función en un valor del dominio. Esta es la primera premisa que se debe de cumplir. La segunda es justamente la aplicación de del teorema de la existencia del límite. Y el teorema de la existencia del límite era justamente analizar los límites laterales. Es decir, si el límite lateral derecho me da un valor de L, el límite lateral por la izquierda me da el valor de L, y estos dos valores en esencia son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. Estamos recién cumpliendo la segunda premisa. ¿Sí? Todavía no cumplimos que sea continuidad. Lo único que hemos hecho es, en la primera instancia, verificar que existe el límite, que exista la función. La segunda es que existe el límite. Y ya vamos a ver que el límite existe, aunque la función no sea continua. Esa es una característica bien importante a tener presente. Una función puede ser... puede tener límite, pero eso no me garantiza continuidad. Pero cuando una función es continua, existe límite. Es al revés, ¿no es cierto? Entonces, son estas dos premisas. ¿Cuál es la tercera? Y en realidad, una de la más importante, diría yo, es que la condición primera que me dice que existe la función y la segunda, que es el límite, estas dos son iguales. ¿Sí? Cuando se cumplen las tres premisas, lo que nosotros estamos diciendo es entonces que la función es continua en ese valor del dominio. Si una de ellas no se cumple, ¿sí? Nosotros hablamos que la función no es continua o la función es discontinua. ¿Estamos? Pues obviamente nosotros podemos considerar lo siguiente. Se dice que f es continua en x igual a 0 tal que para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta tal que el valor absoluto de x menos a es mayor a 0 menos a delta implica que f de x menos l es menor a epsilon. Eso es la definición del límite. Bajo esa condición nosotros establecemos la continuidad. Y lo que decía hace un momento, si una de las tres premisas no se cumple, automáticamente lo que nosotros podemos determinar es que no hay continuidad en ese valor del dominio. Por ejemplo, comienzo yo a aplicar, como digo yo, para definir la continuidad tengo que aplicar estas tres premisas. Pero vamos al caso que me dice, quiero analizarle, tengo la siguiente función, x es igual a 1 sobre x menos 1. Y claro, está aquí es evidente que x tiene que ser diferente de 1. Entonces mi pregunta es, f de menos 1, ¿existe? ¿Existe o no existe? Yo quiero analizar la continuidad en 1. Pero para cumplir la primera premisa, f de 1 existe. F de 1 existe o no existe, es decir, 1 sobre 1 menos 1 existe o no existe. Ah, perdón, aquí estoy mal, perdón. Estoy haciendo aquí. Es infinito. La pregunta es, ¿existe o no existe? No existe. No existe. ¿Sí? Entonces, es evidente que al no cumplirse la primera premisa, no tiene mucho sentido aplicarlo de acá. ¿Estamos? No tiene mucho sentido aplicarlo de acá. Porque si esto me dice no existe, lo de acá no me da ninguna situación. Estamos, aunque, ya les reitero, más bien mis consejos tendría que explicar yo, ¿no? Eso sí, cuando hagan el desarrollo del ejercicio, explicar que si la primera premisa no se cumple, no tiene sentido matemático, comenzar a analizar el límite, y si ya sabemos que esta tercera condición no se va a cumplir. Estamos en la parte de desarrollo de ejercicios, porque a veces, como digo, se cometen estos pequeños errores. Que hacen todo el procedimiento sabiendo que la primera ya no se cumple. ¿Sí?
Aquí tenemos unas gráficas en donde me da justamente eso, ¿sí? El concepto de continuidad y discontinuidad. Aquí, por ejemplo, gráficamente podemos ver que la función es continua, porque se evidencia que x sub 0 f de x sub 0, y si le analizo el límite alrededor de esto, me va a decir que esto es el valor de L. Por lo tanto, al ser las dos iguales, es la función continua en x sub 0. Acá, ¿sí? Aquí vemos que se ha cerrado. Cuando le analizo f de x sub 0, esto es f de x sub 0. Existe. Sí, pero si nosotros analizamos el límite lateral por la derecha y el de la izquierda, este es de lateral por la derecha y este es de lateral por la izquierda, es evidente que los dos límites no son iguales. Por lo tanto, el límite no existe. Sabemos que la tercera condición no se va a cumplir, por lo tanto, esta es una función discontinua. Aquí tenemos otro caso de discontinuidad, ¿sí? Aquí la función no existe, era el ejemplo que hace un rato había colocado, y adicionalmente, insisto, si yo quiero analizar los límites, puede darse cuenta uno que va hacia más infinito y más infinito y más infinito, los límites. Ojo, alguien puede decir, profe, vea, estos dos límites son iguales, eso no es verdad. Porque a veces cometen ese error, claro, dice límite, cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, de f de x es más infinito, y el límite de x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x dice también da más infinito. Profe, son iguales, entonces el límite de f de x dice es más infinito. Ojo, esto a veces cometen estos errores y está mal. ¿Sí? Aquí el límite no existe, por ejemplo. Acá tenemos un cuarto caso. Si observamos en la gráfica, x sub 0 es este punto de aquí. ¿Sí ven? F de x sub 0. En tanto que el límite sí existe. Pero si comparamos f de x sub 0 con L, no son iguales. Entonces la función también es discontinua, lo que decíamos hace un momento. Puede existir el límite de la función, pero eso no me garantiza continuidad. Sin embargo, cuando yo aplico estas tres premisas, sí, puedo determinar la continuidad de la función en un valor del dominio. Y lo que dije al revés, ¿no es cierto? La existencia del límite no me garantiza continuidad, pero la continuidad sí me garantiza existencia del límite. Es el primer caso que tenemos acá. Como esto es continua, aquí el límite va a ser L. Aquí podemos ver lo que acabo yo de mencionar, ¿no? Es muy importante tener presente eso, porque a lo mejor se confunde. Alguien dice, encuentro el límite, entonces la función allí es continua. No necesariamente. ¿Sí? Pero el teorema de la existencia del límite es una parte que se requiere para analizar la continuidad de una función. Pregunta. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Dice, el análisis de la continuidad es consecuencia de analizar el dominio cuando x se aproxima en ambas direcciones. Sin embargo, en algunos problemas, la continuidad puede ser únicamente en una de las direcciones, es decir, una continuidad por la derecha o una continuidad por la izquierda. ¿Estamos? Eso es bien importante porque aquí la premisa que se debe de cumplir, por ejemplo, en el caso de la continuidad por la derecha, es si el límite lateral derecho es igual a f de x sub 0, es decir, encuentro el límite, esto es L, y al mismo tiempo, en el momento que evalúo x sub 0, me da este valor de acá, f de x sub 0. Entonces, aquí la continuidad es únicamente por la derecha. Acá es exactamente lo mismo. La continuidad bajo las mismas características o condiciones me estaría diciendo que la continuidad es únicamente por la izquierda. ¿Sí? Acá resulta que el límite lateral por la izquierda es igual a f de x sub 0, entonces decimos aquí es la continuidad por la izquierda, no en ambos lados. ¿Sí? En ejercicio a veces toca hacer eso en funciones en donde están definidas por intervalos, establecer la continuidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí rápidamente, si nosotros observamos,
para representar este concepto de continuidad por la derecha y por la izquierda, hagamos cuenta que esto va a ser x sub 0 más infinito. Aquí está establecida la continuidad, porque x sub 0 es cerrado, existe. En el caso de acá, sería desde menos infinito hasta x sub 0 cerrado. ¿Sí? Preguntas. ¿Sí? Preguntas, tal vez, alguna duda. No sé si hay alguna inquietud. Dentro. Toma. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es ya generalizar ese concepto de continuidad en un número y en un intervalo. Entonces aquí únicamente definimos lo siguiente. Una función es continua en un intervalo abierto AB si es continua en todo punto de X que pertenece a B. Claro está que esta es ya definición. Nosotros tendríamos que ir probando para cada punto contenido en AB las tres premisas, pero en realidad eso no se lo hace, esto es conceptual. ¿No es cierto? Aquí lo que se entiende se debe de cumplir lo siguiente, solo estamos dando el concepto matemático, que para todos los valores de X que pertenecen a B, se dice que es continua si el límite de f de X cuando X tiende a X sub 0 de f de X es igual a f de X sub 0, es lo que estamos únicamente considerando. Pero reitero, si me dan quiero verificar la continuidad en el intervalo de 4 a 5 o de 4 a 10, yo no voy a aplicar la premisa en cada valor. Entre el 4 y entre un intervalo de 4 y 10, ¿cuántos números existen? ¿Quién me dice? ¿Cuántos valores numéricos existen entre un intervalo de 4 a 10? ¿Mandé? Infinitos, entre 4 y 10. No les escuché, Steven. Infinitos, profe. Infinitos, correcto. Es la respuesta correctísima. Entonces, yo no puedo estar diciendo, f de 4,0001 existe, el límite de cuando x tiende a 4,000, no, o sea, no tiene sentido. ¿Sí? Eso es conceptual, nada más lo que se interpreta aquí. Dice, una función es continua en intervalo cerrado a b si es continua en todo punto de x que pertenece a b y además es continua a la derecha de a y continua a la izquierda de b. Esta es una característica que habíamos dicho, que tal si una función está definida en un intervalo cerrado. Entonces, la continuidad se debe de entender que puede ser solamente en el intervalo, ¿sí? Si es abierto a b, o incluido los valores del intervalo, y eso es lo que me está indicando en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que me diría es, lo que se debe de cumplir, que x que pertenece a b es continua si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0, y adicionalmente, ¿sí? Lo último que me dice, al ser un intervalo cerrado, se debe de cumplir estas condiciones. El límite de a la derecha, porque recuerden que así es como nosotros manejamos nuestra notación, por la derecha, debe del límite cuando x tiende a por la derecha, de f de x tiene que ser igual a f de a. Y obviamente el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda, que vendría a ser esta condición para que esté dentro del intervalo, es igual a f de b. Entonces, obviamente, se debe de cumplir, en este caso, estas tres condiciones para establecer que la función es continua en un intervalo cerrado a b. ¿Estamos? Aquí tenemos los casos que se podrían presentar. El primero es un intervalo abierto. El primero y el segundo son intervalos abiertos. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, en la primera gráfica, en esta primera gráfica, yo podría deducir que aquí existe el límite.
pero lo que me dice es que no existe la función en A y B, porque ese es un intervalo abierto. Aquí, por ejemplo, no existe el límite y tampoco no existe la función, porque me dice que se va, entendería que se va hacia más infinito. Es un intervalo abierto a B. Acá tenemos el caso que es un intervalo cerrado, ¿sí? Aquí cumple las tres premisas que hemos visto anteriormente. Aquí existe la función y el límite, ¿no es cierto? Es también igual a este valor de L, y acá es igual a este valor de M, en el límite superior. Y bueno, de ahí podemos tener ya las combinaciones. Un continuo de un intervalo semiabierto, semicerrado, eso ya es un mix de lo anterior, nada más. Entonces, obviamente, corresponde analizar lo que me compete. Aquí se debe de cumplir, por ejemplo, la primera premisa y se tendrá que cumplir la segunda premisa que hacía referencia al intervalo inferior. Para decir que este es continuo en intervalo semiabierto A, B. ¿Sí? Corchete A, paréntesis en B. Acá lo contrario. Y esas son combinaciones que vamos a decir. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien. Aquí les dejo algunos ejercicios para que vayan resolviendo el análisis de la continuidad. Aquí tenemos una función mixta. Sí. Aquí tengo que analizar el límite en 0, en 1, para saber la continuidad en esos dos valores. Esta es la parte entera de x más un medio. Esta es la parte entera de x menos x. ¿Sí? Si no estoy mal, sí. Aquí tenemos esta función signo. Me gustaría que lo traten de desarrollar para ver hasta dónde, qué parte tienen algún inconveniente o problema en el desarrollo. ¿Sí? Regáleme unos 2 minutitos, por favor.
quién se le fue esa línea? Por favor, si me pueden dar borrando esa línea. A ver. Ya. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Respecto a estos conceptos. Bien, como operaciones o propiedades de la continuidad en las operaciones algebraicas, si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, que son continuas en un punto x sub 0, entonces se va a cumplir lo siguiente. Si una función es continua y le multiplico por una constante k, la función resultante sigue siendo función continua. Si yo sumo, resto, multiplico y divido dos funciones continuas, el resultado también me va a dar una nueva... Recuerden que la suma de dos funciones, la resta de dos funciones, el producto y la división, en esencia al final me da una nueva función, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que este resultado sigue también garantizándome continuidad. Obviamente, en el caso de la división, siempre tener presente que g de x tiene que ser diferente de 0. Eso ya es algo que ya se lo viene manejando anteriormente. Está sujeta a la regla algebraica de la división para 0. Si tenemos una función continua y la elevamos a la potencia, una potencia n, esta también será una función continua. En el caso de una función en la cual yo hago la operación de la radicación, ¿sí? Entonces, esta función resultante será continua, pero aquí también recuerden, tenemos que nosotros aplicar la condición matemática que el argumento, cuando son potencias de radicación pares, f de x tiene que ser positivo. Estas ya reglas algebraicas que nosotros las conocemos. Dentro de lo que podemos indicar un poquito las propiedades de continuidad. Esto no es más que las propiedades de continuidad que tengo yo que tener presente. Una característica de la continuidad se da en las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, ¿no es cierto?, cuya estructura algebraica es la que está descrita en la presentación. P de x es igual a sub 0 más a1x más a2x al cuadrado, etcétera, etcétera. Esa es la forma polinómica, ¿no es cierto? Sabemos que el grado del polinomio es el número, el valor, la mayor potencia, cuadrada, cúbica, la cuarta, la quinta, ese es el grado del polinomio, ¿sí? Esta es una característica de las funciones polinómicas, vuelvo a reiterar, que son continuas. Su intervalo o su dominio va de menos a más infinito y son continuas en todo su dominio. Ahora, si yo tengo una división de polinomios, como ahí está expresado, una forma racional de polinomios, ¿sí? Aquí la única excepción que nosotros debemos de considerar es de eliminar los valores de x que harían que el denominador se haga 0, ¿sí? No confundir lo que acabo yo de mencionar. Una cosa que el polinomio sea continua, pero cuando hago ya una operación de división entre polinomios como es la forma racional, obviamente aquí nosotros debemos hallar los valores que hacen que q de x sea 0, porque esos tendríamos que nosotros eliminarlos. ¿Sí? Ahí cambia ya el concepto. La forma racional no es un polinomio, mucho cuidado. Una función irracional, en donde aplicamos la radicación, ¿sí?, a un polinomio, ¿sí? Aquí hay que tener presente, si n es par, si la potencia de la radicación es par, entonces aquí lo que se debe tener presente, o lo que se debe de determinar, es qué valores de x hacen que el polinomio sea negativo. ¿Sí? Mucho cuidado, aquí hay que tener bien claro este concepto. Aquí lo que hallamos son los valores de x que harían que el polinomio como tal tome valores negativos. ¿Sí? Entonces, características a tener presente. Ahora, en el caso de que el polinomio sea, que la radicación sea impar, ¿sí?,
Aquí sabemos que no hay problema, porque los signos negativos en radicaciones impares salen, se evalúan nomás, cantidades negativas, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, ¿no es cierto? En valores negativos se los puede evaluar, ¿sí? Entonces aquí en este caso no es necesario determinar para qué valores de x. En este caso, en este último, aquí la función es continua en todos los valores de x. En el caso de las, en el caso de las funciones composición, ¿sí? Sea f de x y g de x, funciones donde me dice que el límite cuando x de x sub 0 de g de x es igual a L, y f es continua en L, porque eso debería de ser la condición matemática, entonces se tiene que el límite, como podemos observar, aquí se tiene la función composición, es el hecho de evaluar f de L. Recuerden que el rango, recuerden cuando se analizaba las funciones composición, ¿sí? Nosotros decíamos f tiene dominio, rango, g tiene dominio y rango, que este rango se convertía en el dominio de f al hablar de una función composición. Eso es lo que estamos expresando aquí. Que si el límite de g de x cuando x tiende a x sub 0 es el valor de L, entonces el límite de la función composición es de evaluar f en L. ¿Sí? Recuerden que L es salida, es rango. ¿Sí? Por lo tanto, si g de x es continua en x sub 0 y f es continua en g de x sub 0, entonces la función composición va a ser continua también en el mismo punto. Bien, y aquí algo para tener presente. En el límite, nosotros analizamos cuál es el comportamiento de la salida, hacia dónde va la salida. En tanto que la continuidad, lo que me evalúa es cuánto vale la salida. ¿Sí? O sea que hay que diferenciar esos dos conceptos que venimos ya definiendo, que son muy importantes en gran parte del cálculo diferencial e integral. El límite me dice hacia dónde va la salida, y la continuidad lo que me dice es cuánto vale la salida. ¿Sí? ¿Qué valor toma la salida? Y eso hay que diferenciar. Recuerden lo que decíamos en algunos ejercicios. El valor va hacia cero, pero no es cero. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya hay que entender e interpretar. ¿Sí? Por eso decíamos, si yo digo 1 sobre un valor que va hacia cero, yo le interpreto que va hacia más infinito. Y si digo 1 sobre 0, es un error matemático. Ahí hay una diferencia. Claro está que la gran mayoría, ya por lo que conocemos de las matemáticas, dice 1 sobre 0 es infinito. No es así tan simple de responder. Hay que argumentarse el por qué. ¿Estamos? Bien, prácticamente estamos nosotros finalizando ya este capítulo. Con ustedes tengo pendiente subirles un trabajito que lo voy a complementar con esta parte que también les toca realizar. Aquí está más o menos lo que en el desarrollo del ejercicio hicimos, ¿sí? Recuerden que estos pasos los representamos en el capítulo anterior, como analizábamos nosotros la representación gráfica de una función. Entre las primeras partes era de la determinación del dominio, analizar la simetría, verificar si hay periodicidad, sacar los costes con los ejes, lo que es las asíntotas, que aquí también debería de estar considerado el análisis de la continuidad, porque a veces en algunos problemas se me pide eso. Y obviamente lo que está en negro es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes. El concepto de crecimiento, máximos y mínimos, concavidad, convexidad, puntos de inflexión, y eso lo vamos a analizar a través de la derivada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Le vamos a dejar allí en la clase del día lunes de la próxima semana. Doy cuenta que mañana vamos a tener la evaluación. Ya para finalizar este capítulo vamos a realizar este ejercicio. Estamos entonces aquí un poquito ya
Trataremos de analizar todas las partes y obviamente hacer su representación gráfica. Esa es una de las aplicaciones, ¿no? En el uso del límite. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud.